Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Bueno, hoy estoy supremamente emocionada en este episodio porque tengo acá con nosotros un gran invitado, un empresario que conocí hace muchos años atrás, que apoyó en ese momento a una persona con la que yo estaba haciendo un proceso de marca personal en la escritura de su libro. Y fue tan impactante para mí su manera de ser, su profesionalismo, que pues lo quise invitar aquí a este podcast porque ya voy a hablar acerca de él. Él es Marcel Verand, es un empresario peruano, es mentor de autoridad y ha tenido una amplia experiencia primero como director general de varias multinacionales en Perú. Ya después se independizó, lleva 7 años trabajando específicamente en este campo de mentoría de autoridad en la parte del libro. Ha tenido personas haciendo su proceso en más de 17 países. Una cosa curiosa que me estaba contando que no tenía ni idea, pues es que él tiene un gusto musical y pues que ha producido música en un campo que se llama el heavy metal melódico, que ya me dejó toda la curiosidad porque voy a querer escuchar. Ha producido varios álbums y bueno, tiene material en eso. Y además, eso es el dato curioso, pero adicionalmente a eso, en esta metodología que lleva desarrollando durante varios años, él utiliza la inteligencia artificial, o más bien desarrolla una herramienta de inteligencia artificial para facilitar el trabajo de los autores y que esa obra que produzcan primero, junto con su metodología, pues que sea auténtica, que sea genuina, y por el otro lado, pues que ese libro sea un generador de oportunidades de negocio, que es increíble, sobre todo pues porque en este mundo de escribir el libro hay muchas cosas que hasta que no se tiene el libro en la mano, pues muchas personas no lo conocen. Entonces, muchísimas gracias, Marcel. Qué gusto tenerte acá hoy. Muchas gracias por la invitación, Karin. Feliz de reunirme contigo, de participar en tu podcast. Fabuloso. Pues bueno, Marcel, me encantaría pues que saltemos directo aquí al tema y que nos cuentes desde tu experiencia qué es lo que tú observas que hace que empresarios profesionales que tienen un nivel de éxito escriban el libro versus los que no lo hacen. O sea, ¿cuál es esa motivación que tú has visto que ellos han tenido, los que toman acción versus los que no la toman? Bueno, te puedo decir que en estos años ya de experiencia, sí he encontrado un perfil en particular de personas que son quienes más tienen la vocación de querer escribir. Y de hecho son también aquellas que suelen trabajar más su marca personal. Son Mm, aquellas que desean dejar una huella en el mundo. mm, Aquellas personas que dejan construir un legado, que desean dejar un legado en realidad, son aquellas que están muy llamadas desde hace mucho tiempo a escribir un libro, a compartir sus experiencias, a aportar al mundo desde un libro. Y es que los libros, por más que ahora los videos estén más que de moda y las redes sociales, los libros siguen teniendo un peso muy grande a nivel de percepción como una fuente de conocimiento, una fuente de consulta valiosa. Entonces, generalmente las personas, que muchos son emprendedores o profesionales o directivos, que siempre han tenido esa mirada proactiva hacia la vida y ujú. optimista, pues sí que además desean aportar valor, pues son quienes más tienen un perfil para poder escribir un libro. Ahora, hablo de libros orientados a aportar valor desde una experiencia profesional, porque también están los Ujú, libros tradicionales de entretenimiento como de ficción, novelas, que es ujú. un perfil diferente, ¿no? Claro que Igual sí. son personas muy proactivas, pero son distintos. Y los libros a los cuales yo me dedico son más de índole profesional. Sí, claro. Y tú mencionas eso y yo siento, por lo menos en mi perspectiva, antes de yo escribir mi libro, yo sentía Ujú. que como que era lo mismo, ¿sí? Escribir un libro requiere la misma habilidad cuando es hacer una ciencia ficción, ¿sí? Una movida de muchas cosas y contar historias maravillosas versus utilizarlo aplicado a la profesión de cada uno. Entonces, en mi caso es como, no, yo no sirvo para escribir, yo no tengo nada para decir.
Y obviamente a través del tiempo yo empecé a dar cuenta que son mundos completamente diferentes. Y sí hay personas que tienen una habilidad y una magia para inventarse historias, mundos y todo eso, que es toda la parte de entretenimiento y ficción. Y por el otro lado están estos libros que sí pueden impactar personas, pero pues basándose en el pensamiento único que cada persona tiene y su historia de vida. Entonces, qué chévere que menciones eso. No sé si tú has observado de pronto también como esa limitante que todos piensan o se limitan y no quieren lanzarse a hacer el libro porque sienten que no tienen esos dones, cuando en realidad son caminos un poco diferentes. Inclusive en quienes tienen los dones, ¿ah? Porque en verdad no es que uno tenga que tener el don para poder hacer un buen libro, porque la Ujú, experiencia la tiene, ¿no? Y al final ujú, uno los puede guiar y acompañar en ese proceso y además el editor al final se encarga de asegurar de embellecer y que el producto final se vea profesional. ujú, Entonces no se trata de habilidad de redacción, pero digamos, sí te digo que este síndrome del impostor que todos los humanos tenemos, ujú. yo te digo, he tenido la oportunidad, he tenido la confianza de cargos de gerencia generales de empresas importantes y los vieras, las vieras también tienen el síndrome del impostor porque somos humanos y Sí. en el fondo es un temor a la crítica, ¿no? Y tú que das tantas conferencias, uno de los temores de hablar en público es el miedo a la crítica, a que te juzguen Ujú, por hacerlo mal. Lo mismo pasa con el libro. Cualquier oportunidad de exposición ante un mercado, pues hay un temor de que lo critiquen mal, lo juzguen. Y eso limita a las personas. Y hay mucha gente que procrastina esta idea y este deseo que nace del corazón y no ujú. lo hacen, ¿no? Igual que muchas cosas más en la vida. Y esto es una pena tremenda porque el mundo pierde, ¿no? Cuando las personas dejan de aportar lo que pueden compartir de su experiencia, porque es única, realmente es única, el mundo pierde. Pierden ellos y perdemos nosotros también por no ver esos, tener esos libros. Exactamente. Pues bueno, yo te comparto, ahorita justo estoy a punto de iniciar un programa que se llama Escríbelo, que es para apoyar a estos empresarios que siempre han tenido ese anhelo de algún día escribir el libro y que salgan pues con el libro finalmente, porque mucho es Bien. el miedo a, sí, no tengo tiempo, como todas estas razones. Y lo que yo decía, y fue pasando por mi propio proceso, que yo pensaba que lo más difícil de escribir el libro o de publicar un libro era escribirlo, por ese miedo, ¿no? No voy a escribirlo, Ujú. pero ya después, pues empiezo a entendernos que el libro son 50 otros pasos, que si yo no me hubiera lanzado a escribirlo, entonces Sí, no hay hubiera varios pasos entendido detrás. todas las otras cosas que hay, ¿no? Desde la parte de corrección editorial, ortotipográfica, diseño, impresión, promoción, ventas, bueno, un montón de cosas. Em, pero lo que yo me gustaría preguntarte, que tú has observado, es ese miedo. ¿Cómo tú ves que se manifiestan esas personas con las que has querido trabajar? Sí, como que sí tienen ese miedo, no, el libro, y después se enteran, óyeme, hay todas estas otras cosas para hacer Ah, después, o bueno, no, bueno. cuéntanos. Ujú. Pues la buena noticia es que esas otras cosas para hacer uno las puede delegar. Entonces, el Ajá. autor de lo que se puede ocupar principalmente es de asegurarse de compartir su conocimiento al libro. Ah, Porque bueno. lo demás, o sea, lo pueden intentar gestionar ellos, pero no es recomendable, ¿no? Como cualquier actividad, hay gente experta en diferentes temas y sale más barato, en el fondo, invertir y pagarle a otras personas para que revisen el libro, que ya hablaremos más adelante, si quieres, de Sí, sí, esos sí, otros claro. pasos ese, que sigue Claro, después de claro. escribir el libro. Pero aquellos inviertan su tiempo en querer hacerlo, nuevamente, cada uno que se dedica a lo suyo, ellos de lo que tienen que interesarse es de compartir la información, pero tener claro algunos elementos, como por ejemplo, a quién van a dirigir el libro. Esto es sumamente importante, ¿no? ¿Qué es, cuál es el mensaje que quieren compartir? ¿Cuál es el objetivo comercial detrás del libro? O sea, hay variables que sí están dentro de su campo de control y que ellos las pueden hacer muy bien con una buena guía, como por ejemplo la que tú les puedes dar, ¿no? Pero lo demás suelen, o sea, la idea es que lo deleguen, ¿no? En el caso cuando trabajan conmigo, pues lo hacemos nosotros, así que ellos solo nos tienen que responder sí, no, participar de alguna reunión, pero tratamos de facilitarles la vida en ese sentido, ¿no? Cuando uno lo hace Claro. solo, sí puede ser un poquito más Sí, incómodo. sí, definitivamente que es un camino, digamos, hay Sí, diferentes sí, caminos, yo siempre digo, está el camino de la autopublicación, que sí, está claro. disponible para muchas personas que hace, Sí, no sé, 30 años no era posible, o 40 años. Está la publicación híbrida y está la publicación tradicional. Entonces, lo que yo he observado también es que todos son válidos. Es importante que cada persona esté completamente exacto. informado antes de hacer ese camino, versus hacerlo y no tener en cuenta, todas tienen sus pros y sus contras. Sí, sí, y es Entonces, bueno que sepan el camino, es verdad. exactamente. Sí, porque volviendo a la intención, yo he trabajado, o no trabajado, porque precisamente por esa intención hay personas que dicen, no, yo solo quiero tener un libro en mi mano, no más.
Eso, entonces, pues si la persona no dice, no, yo no lo quiero vender, no lo quiero sacar al público, pues bueno, sí, es válido, se puede hacer su autopublicación, no se requiere Sí, nada. Y pues si ese es el sueño, la persona está bien, ¿sí? No todos tienen súper. que querer lo mismo. Y al mismo tiempo hay otros que dicen, por la parte, digamos, de la publicación de la editorial tradicional, que ellos lo único que quieren es que un sello importante, a mí no me interesa si no me da dinero, no me interesa si no, pero yo quiero que X o tal casa editorial que tenga, que mi libro esté ahí. Ok, eso también es válido. Entonces, como que en el transcurso de los años también entendí, ok, si tú lo haces, si tú entiendes cuáles son los pros y los contras y aún así lo quieres hacer, es completamente válido. De hecho, con lo que comentas, Karina, hay algo que yo me conecto muchísimo. Y tiene que ver con que realmente responda, mencioné hace un momento de que del corazón a uno le sería el deseo de, creo que es Sí. un gran lugar para tomar decisiones, pero yo creo que hay algo importante que rescato de lo que tú mencionas es que se trata precisamente que la persona se ponga en primer lugar lo que él o ella desea y lo Ujú. materialice, ¿no? Porque se trata de ser fiel a lo que uno quiere y puede ser que te interese ganar dinero o no, pero si tienes ese deseo de hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla, de caminarla, de disfrutarla, de no arrepentirte por lo que no hiciste, porque casi siempre es por miedo, ¿no? Que lo que Sí, se llama el temor a la crítica sí, y lo demás, y sí. ahí perdemos todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. Marcel, ¿y qué errores más comunes tú has visto que cometan personas que quieren en algún momento publicar su libro? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, estos son errores que podrían Claro, claro que evitar, sí. que no lo hicieron? Pues, pues mira, hay una lista no tan corta, Pero pero los principales, por lo menos. por compartirte los principales que yo cometí con mi primer libro, ¿sí? Ajá. Yo con mi primer libro quise hacer absolutamente todo solo. Ujú, Y de hecho, yo soy una persona, algo que aprendí aquí en Colombia es la palabra juiciosa. Yo soy bastante juicioso. Bueno, lo ujú, era antes más que ahora, pero era muy juicioso en lo que quería hacer. Entonces me ponía a investigar, me ponía a preparar un plan, era bastante metódico. Entonces trataba de controlar dentro de lo posible el proyecto para que salga bien. Entonces decidí hacer mi primer libro precisamente porque había renunciado a mi trabajo, estuve un año sin trabajo y encontré en el libro una oportunidad, todavía no era asesor de libros, encontré en el libro una oportunidad para poder abrirme nuevas oportunidades, dar cátedra, conseguir más clientes en la nueva actividad que estaba teniendo. Así que decidí escribir este libro sin experiencia sobre el tema, pero utilizando experiencia en otras cosas que ya había desarrollado. Y emocionado me esmeré, lo hice lo mejor que pude. El libro, de hecho, me parece bueno aún ahora que lo leo, pero no, mis errores fueron que no busqué ayuda profesional para la revisión del libro. Entonces, ujú, cuando lo publiqué, lo imprimí, de hecho yo ya era catedrático en una escuela de posgrado y pidieron el libro a toda la maestría y encontré un montón de errores ortográficos. O sea, yo ni siquiera había leído el libro. Encontré un montón de errores ortográficos y yo recuerdo que yo justo estaba, o sea, yo tenía una cátedra muy importante en la maestría a directivos y gerentes generales, que era una maestría de bastante reputación en esa escuela. Y ellos estaban leyendo el libro y me miraban y yo cuando me di cuenta, caray, qué vergüenza, ¿no? O sea, sentí una vergüenza muy grande de haber hecho eso por apresurado de repente. Obviamente después lo corregí, pero eso es un error muy importante que sí sugiero tomar en cuenta, porque esa primera impresión no es tan fácil de poder revertir. Claro, me esmeré mucho en la clase para que las cosas estuvieran bien, pero si uno lanza un libro y uno le encuentra uno o dos errores es normal, porque hasta las editoriales más grandes los cometen. Pero si hay errores muy grandes, eso impacta en la percepción, por más que el contenido sea bueno, impacta en la percepción del autor y ujú, del contenido, y es difícil revertirlo. Entonces, ese es un error importante. Otro error importante que yo te decía antes es cuando uno intenta meter, de hecho no te lo dije antes, pero que tiene que ver con que uno clarifique bien cuál es el mensaje que quiere compartir y quién es la persona a sí, la que le va a escribir. A veces uno tiene tanto que decir que pone millones de temas y trata de colocarlos todos en un solo libro y ujú, termina por aturdir a los lectores. Y aquí la frase menos es más es muy, muy valiosa. De hecho, yo recomiendo que los libros sean cortos para que se lean en poco tiempo y que tengan pocos temas, porque la idea es que tengas claro cuál es el mensaje principal que quieres compartir, a quién te estás dirigiendo y te concentres en la información mínima indispensable para poder brindarlo. Claro, uno puede aportarle más, pero sin salirte con demasiados subtítulos o demasiados temas complementarios. Entonces, pues, ese sería otro error que también recomendaría evitar el centrarte en un mensaje principal y la información mínima indispensable para poder cumplir con esa promesa de valor, ¿no? sí. Eh, otro error que puede surgir entre la gente tiene que ver con consultar la
los demás cuando está avanzando en el libro. Y esto es un Ajá. error muy poderoso. Yo recomiendo no le cuentes a nadie, eh, y solamente cuando finalices el libro, porque yo sugiero que uno finalice el libro y se lo dé solamente al editor y de ahí ya lo publique, que no se lo dé a nadie, por más que Ujú, sean expertos o expertas en el tema, incluyendo la portada. Y la ujú, razón es esta, Karen. Si bien uno puede tener personas que nos estiman y que nos desean el bien, la perspectiva de cada persona es única y diferente. Y el mundo detrás del autor que creó el libro es distinto al que conoce la otra persona. Entonces, a ujú, menos que sea un libro netamente académico, donde se tiene que verificar que esta información es válida o no, si se trata de experiencias propias e interpretación de la propia experiencia y una guía de trabajo en base a la propia experiencia, nadie puede juzgar lo que uno hace. sí. Nadie tiene el derecho ni puede juzgar lo que uno hace, porque a uno le sirvió y a otra persona también le puede servir. Ujú, Entonces, cuando uno comete, bueno, para mí es un error compartirlo con otras personas, siempre reciben críticas, pero siempre reciben sí. críticas y eso desanima a los autores, dudan de su contenido y a veces no quieren seguir avanzando. O tengo un cliente que cambió su contenido después que ya había pasado por editor, porque Sí. una persona en la que confiaba le dijo, no, esto no debería ir, y para mí arruinó el libro. O sea, no lo Uf, arruinó, pero perdió sí. muchísimo de lo que era de No alto te. valor, ¿no? Ajá. Sí, sí, Y sí. finalmente la portada, ¿no? También la portada, yo por ejemplo sugiero muchísimo, ya en tu segundo libro seguro sabrás, espero que sí en la portada, pero por ejemplo yo sugiero salir en la portada, ¿no? Yo no Ajá. sé tu modelo, pero se trata de, dentro de marca personal, que la gente reconozca tu rostro, que la gente se identifique contigo, no solo con tu nombre, y cuando uno va leyendo el libro, ya se conecte con el autor o con la autora. Entonces es como una gran plataforma de exposición. Y muchos no quieren salir en la portada, no es obligatorio salir en la portada, pero cuando se animan y se lo comparten a algún amigo o amiga, le dicen, no, ningún libro sale en la portada, las editoriales no lo ponen en la portada los autores, y, no, y terminan prestando la atención a otras personas que pueden tener buenas o malas intenciones, pero finalmente le hacen daño al proyecto, ¿no? Ese Ujú. es el tercer error, que para mí es uno de los más grandes, porque si estás trabajando con alguien, como por ejemplo contigo, y tienes una experiencia, que se queden ahí y que confíen en su valor, porque el valor que uno tiene en verdad es Ajá. mucho más grande de lo que uno se imagina. Sí, 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 de acuerdo. O sea, tú estás hablando y estoy viviendo, justo ahorita estoy trabajando con una cliente en Estados Unidos que ya va a cumplir casi 2 años escribiendo ese libro. Mira, Porque le he preguntado a todo el mundo. Entonces, la última vez, igual, digamos, yo hago como ese lánzate y sé que están los expertos después para apoyar en la parte editorial. Y ella, o sea, en su proceso muy consciente, literal, canalizó, este va a ser el nombre del libro, de esto voy a hablar. Bueno, de tanto que le hablaba a las personas, la última vez que me enteré, le cambió el nombre y yo decía, pero o sea, como que en mi mente es como, está bien, tú lo hiciste, pero ahorita me lo recuerdas, es como ella, ese libro, o sea, vino de un lugar muchísimo más elevado que porque alguien que ni siquiera está involucrado en el proceso, no, ese nombre no le exacto. va a gustar a las personas, no lo deberías hacer. Y entonces ya empezaron lo han reescrito, escribieron 20 capítulos, después lo redujeron, o sea, llevan un montón porque aparte tiene un coautor. Y entonces es lo que tú dices, o sea, han involucrado tantas personas en ese libro que yo ahorita, pues honestamente no sé, no sé dónde Ya va perdió y pues, alma, va un montón de ya perdió el tiempo. alma el libro. Ujú. Sí, Exacto. una Entonces, pena, pero es así. súper importante defender esa visión que cada uno tiene con el libro y sí, es un error muy común y en el proceso lo que pasa es que la persona se puede desanimar y pues ya lo deja ahí o no tiene ese poder que podría tener porque ya están involucrándose un montón de personas que no, pues sí, que no tienen el contexto de la persona, de quién lo está escribiendo y por qué lo está escribiendo. De hecho, este es un tema polémico también, Karim, porque, Ajá. por ejemplo, a mí me suelen preguntar algunos clientes, oye, ¿y cuál es el precio ideal? ¿Cuál es el tipo de portada ideal que se debe compartir? ¿O cuál es el tipo de forma de introducir el libro? Es como que Ujú. buscan lo que en el mercado es más aceptado y más valioso para repetirlo en los libros, ¿no? Y si bien yo Sí. tengo un proceso y un método y demás que funciona, o al menos ha funcionado para mí, eh, yo sugiero muchísimo no prestar atención a lo que hay en el mercado, porque por Ujú. querer imitar a lo externo se pierde lo Sí, genuino, ¿no? sí. Cuando uno se conecta realmente con un mensaje y desde ahí uno mismo se expresa en el libro, o puede tener ayuda o no, pero es uno mismo quien se expresa, pues es un libro genuino y representa al autor y a la autora, y quien lo lea lo va a sentir. Quienes la conocen o no lo conocen van a darse cuenta que es él o ella quien les está hablando. Entonces, en ese sentido, yo, y digo polémico porque
estamos acostumbrados a que digan, no, uno tiene que hacer investigación de mercado y realmente ver lo que es la tendencia y ver ta, 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 pero yo estoy en contra de eso. Y esa parte es medio De polémica, me acuerdo. genera a veces un poquito algunas discusiones, pero De- es mi manera de verlo. Yo Sí, creo que se trata de que sea genuino y que uno, yo sobre estoy, todo, su principal referencia sea uno mismo. estoy completamente de acuerdo y a mí me pasó algo muy, o sea, muy en un contexto diferente, pero muy similar. Y es que estaba trabajando con un asesor, entonces me decía, no, vamos a ver a todas las personas en Latinoamérica que están haciendo marca personal y entonces tú vas a empezar a ver qué están haciendo ellos. Y yo hacía, o sea, yo hacía eso y entre más lo hacía, peor me sentía. O sea, yo decía, yo no soy Sí. nadie, yo no he hecho nada, o sea, yo soy lo peor. Entonces, un momento le dije, Claro. ¿sabes qué? Ese ejercicio no me sirve. No me sirve. Yo prefiero confiar en lo que estoy haciendo y mirar lo que estoy haciendo y cómo me puedo mejorar que ponerme a comparar con otras personas. O sea, eso a mí me deja, no me sirve, no me inspira. Entonces, muy similar a eso que dices tú, ¿no? En el libro, si te pones a investigar y ver que los otros, entonces ya ese síndrome del impostor le sube el volumen y te Exacto. manda toda la evidencia que no deberías escribir. Y además uno suele ser muy crítico con uno mismo, ¿no? Ajá, Y eso no sé por qué lo tenemos, pero uno ve como menos lo que uno tiene y cuando es algo muy valioso. Y otra persona se da cuenta y te lo puede decir y a veces uno no lo cree, pero es exacto. así. Es mejor Sí, mirar los costados que ajá, centrarte en tu sí. proyecto. Entonces, ese es otro error. ¿Algún otro error, Marcel? Pues mira, de repente surge en la conversación, en este momento no tengo en Yo mente tengo algún otro uno que error, quisiera que lo pero a ver, habláramos y que es, o sí. sea, yo lo hablaste antes y es como que hay personas que el hecho que no piensen antes de escribir el libro, ¿cómo lo voy a conectar con lo que hago yo? Mm, Entonces, se vuelve un libro 100% biográfico, claro. pero que no tiene nada que ver con lo que la persona hace. Entonces, sí, está desconectado. De hecho, se hace un tiempo yo trabajé con alguien como fue 100% biográfico y como las últimas 10 páginas tenía algo de estructura empresarial, por decir así, pero no, o sea, como que si alguien, que yo sé, yo decía, pero alguien lee este libro, no tiene nada, no, cómo conecta a esta persona con su negocio. Entonces es no pensarlo. O por el otro lado, esto es como otro error que va muy conectado, que entonces ya se vuelve es como un panfleto de ventas, todo el libro. Ah, que sea Entonces muy está exagerado. como el balance, porque yo he leído unos que yo digo, pues sí, o sea, si tú me estás vendiendo todo lo que tú haces, pero aquí yo no conecto porque siento que me estás vendiendo, y en el otro es como, wow, tú tienes una vida increíble, pero yo no veo nada ahí que yo pueda decir, oye, esta es ¿Cómo una te pieza contacto? de sabiduría que yo puedo implementar. Entonces, Cómo me digamos, puedes en ayudar? ese campo, ¿tú qué dirías? Pues sí, o sea, yo sí, yo le llamo propósito comercial, que tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿qué impacto quiero que el libro tenga en mi vida? Y en Ajá. este sentido ponemos en primer lugar al autor, porque el proyecto del libro es para él o para ella, o sea, que puede impactar en términos de negocio, en generación de oportunidades, definitivamente, ¿no? Pero primero es qué impacto quiere que tenga en su vida, ¿no? Sentirme realizado conmigo mismo, sentir que dejo un legado, generar oportunidades de negocio, irme, mudarme a otro país, conseguir nuevos clientes, vender este high ticket, o sea, son como objetivos específicos. Entonces, yo sí sugiero iniciar el proyecto de un libro, primero clarificando cuáles son tus objetivos a Ujú, nivel personal y profesional, donde el libro va a encajar a ayudarte a alcanzarlos. ujú, Entonces, con eso en mente, es que tú ya tienes claro si vas a lograr tal cosa, pues hay alguna información que tienes que compartir, ¿no? Entonces ahí ya ujú, viene la estrategia. ¿Cómo puedo yo compartir esta información para no sobrevender, ni tampoco lo opuesto? Así que es súper importante sí planificarlo de manera estratégica, definir bien qué quieres, qué mensaje quieres compartir, qué quieres promover o vender, quiénes quieres que lo lean. Y eso nos genera la segunda parte, que también sería un error, ¿no? Tener claro bien quién va a ser tu lector ideal, porque yo sugiero escribirle a una persona, ujú, no hablarle a diferentes personas. Podrían tener hasta diferentes edades, pero tienen que haber un elemento en común que podría ser ese dolor que el libro puede ayudar a resolver, o, o además de algunos valores personales que pueden también ser común el tema, pero sí es importante ir a una persona o un grupo muy reducido de personas para que estas personas se identifiquen con lo que uno cuenta, ¿no? Y casi ujú, siempre algo que ayuda muchísimo es que uno se escriba a uno mismo de una versión pasada, ¿no? Es como que yo le escribo a Marcela hace 15 años que tenía dudas o problemas en ciertos temas y pues con lo que gané en estos años puedo dar información que le sirva a él, ¿no? Entonces, es como que el libro que Marcel hubiera querido leer hace 15 años o hace 20 años sobre este tema. Así que eso es un error también que puede darse, que no, además de no tener una estrategia de cómo comunicar información en base a un objetivo, también no tener claro a quién te vas a dirigir, porque ahí la elección de las palabras, de los ejemplos, cambia. Y si tú tratas de llegar a todo el mundo, pues pierdes.
Tienes que ir a Y de hecho los libros de nicho son mucho más rentables y no tanto por venta de libros, o que podría ser para mí porque te generan más oportunidades de negocio, ¿no? Dependiendo del tipo de libro, en verdad. Lo mío está más orientado a la venta de servicios específicos o profesionales, por eso vamos más a nichos. Pero sí. Claro, claro que sí. Ok. em, ¿qué mensaje le darías a alguien, Marcel, que está en ese lugar de algún día quiero escribir un libro, pero como que no ha entrado en acción? ¿Qué sería eso que tú le puedes decir el día de hoy? Mira, algo que lo he comprobado conmigo y con mis clientes y que a mí me empodera muchísimo para hacer cualquier cosa en la vida Ujú. es arriesgarme a hacerlo, ¿no? Porque en el camino, porque las personas suelen conectarse con el futuro y eso las conecta con miedo y con ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Si no tengo la información o necesito tener toda la información para recién empezar en el proyecto. Y algo que yo he aprendido es que la información siempre llega cada vez que das un paso. O sea, das un paso y lo que necesitas aparece. O sea, siempre va a aparecer. Mm, Entonces, es maravilloso porque tú puedes iniciar un proyecto, sí, o sea, el objetivo principal, la estrategia la tienes que tener, pero a veces uno no sabe qué compartir. Entonces, cuando empiezas a escribir tus primeras líneas, casi siempre aparece lo que necesitas seguir escribiendo. Entonces, el consejo que le daría es, tengan fe. Bueno, esto es un tema más de fe, en verdad, pero yo lo he experimentado muchísimo. Ten la fe y la seguridad de que en cada paso que tú des en el proyecto que te interesa, que en este caso es el libro, la información que necesitas y las personas que necesites y hasta el presupuesto que necesitas va a aparecer si no dudas. mm, Nuevamente, es medio espiritual el comentario, pero créeme que lo he visto y de hecho tiende a materializar las cosas, ¿no? Porque la gente que se queda en el pensamiento y en el miedo no lo hace. Es exacto. cuestión de cruzar ese umbral y empezar a escribir. Y la Exacto. magia sucede. Así Realmente es. sucede. Así es. Y sé que tú también eres autor, entonces me encantaría, Marcel, que nos cuentes acerca de, no sé si bueno, son varios libros que has escrito, pero pues que nos quieras mencionar cuáles y cómo te pueden encontrar. Si ya alguien quiere saber un poco más acerca de ese proceso que tú tienes de mentoría de autoridad. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Marcel Verán y algo que aprendí en su momento cuando trabajaba en la marca personal era de tratar de utilizar el nombre y apellido como marca personal, que mi marca Ajá. personal es Marcel Verán y en cualquier lugar, cualquier red social, si ponen arroba Marcel Verán, aparezco. Entonces, es muy fácil encontrarme desde ese lugar. Libros que he escrito, mis libros son guías que sirven más para mis clientes. Entonces, tengo libros sobre cómo hablar en público, dar conferencias, cómo escribir también y publicar un libro, cómo monetizarlo. Tengo libros sobre la gestión de la marca personal también. Tengo otros libros antiguos que ya no están tan actualizados. En la pandemia escribí un libro que se llama Conviértete en asesor, porque la idea era enseñar a la gente cómo convertir la experiencia que habían acumulado en su vida con tanto despido y empezar a monetizarla a través de ofrecer servicios puntualmente. Tengo libros también de fantasía, para mi proyecto musical que se llama Memorias de un despertar, que ya son de un tema de fantasía tipo El Señor de los Anillos, de vidas Ajá. pasadas y demás. Pero la forma de encontrarme en verdad es a través de mis redes sociales. La que utilizo más es Instagram, con arroba Marcel Verand. También estoy en LinkedIn, aunque no publico mucho, es un lugar para encontrarme, ¿no? Y, y bueno, estaré encantado de saber de quienes me escriban y sobre todo que se animen a escribir libros con o sin ayuda, ¿no? Porque nuevamente, esto yo lo creo muchísimo, cuando una persona se anima a dar ese paso de compartir su experiencia desde el genuino deseo de aportar valor, ¿sí? Porque uno puede beneficiarse, pero desde el genuino deseo de aportar valor, el mundo crece y uno también, ¿no? Esto me hace recordar mucho eh, se le atribuye a Nelson Mandela, pero no es de él ni lo dijo él en la toma de la presidencia, pero hay un poema que se llama algo así como ¿Tu miedo más grande? ¿Sí, sí, sí? nuestro miedo más grande, ¿no? Ajá. En la cual Perfecto. dice que cuando uno se libera, libera a los demás. Cuando uno se ilumina, ilumina a los demás. Y yo creo que un libro es un medio para poder lograr eso en el mundo y en uno mismo, ¿no? Entonces comienza por iluminarse uno, a conectarse con lo que tiene para compartir, llevarlo a un libro y permitir que eso ilumine al mundo, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho y invito a que la gente lo tome en cuenta. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Marcel. Realmente es un gusto conectar contigo, que nos compartas acerca de tu experiencia y bueno, espero nos sigamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, Karen. Muchos éxitos con lo que vienes haciendo. Ya te lo comenté por interno. Me encantan los artículos que vienes escribiendo. Los consejos que das son de lo mejor. Te mando un Ay, fuerte abrazo. Muchas bendiciones.